La corriente pedagógica humanista universalista, conocida como COPEU, es un movimiento pedagógico que está conformado por equipos de educadores y de estudiantes de distintos países que confluimos en un interés común, que es la construcción de un paradigma educativo integral para el desarrollo pleno del ser humano. Surge a partir de dar una respuesta superadora a este trasfondo de descontento, de desorientación por parte de los profesores, de los padres, de qué podemos hacer para que la educación vaya en miras de la evolución del ser humano y del despertar de su conciencia. Surge también como respuesta a una necesidad que veíamos muchos humanistas de diversas partes del mundo, de generar un nuevo tipo de pedagogía, una nueva forma de mirar la cuestión educativa, no la formación de personas que van a ser útiles en el sistema, sino una forma de educar más integral, viendo al ser humano como activo, como en constante evolución. Bueno, porque la educación estandarizada y conductista está absolutamente agotada. Es como un traje de un niño que creció, tenía un traje de niño, ropa de niño y creció, y la educación conductista ya no sirve para el tiempo de hoy, en un mundo que se hizo mucho más complejo, en un mundo donde la diversidad personal, cultural, social es un elemento central. Estas visiones uniformes de una sola forma, que de alguna manera el conductismo tiene como característica fundamental, ya no es respuesta. Y por eso la crisis que se ve hoy día al interior de las escuelas es que es muy evidente, que los profesores la experimentamos muy diariamente, que los niños y los jóvenes también la experimentan. Hoy día en la educación conductista, en la educación de los estándares, en la educación del rendimiento, en la educación de la productividad, nadie está contento, ni profesores ni estudiantes, ni apoderados tampoco. Nosotros nos inspiramos en la corriente de pensamiento de Silo, que es un pensador latinoamericano y que nos ha regalado una nueva concepción de ser humano y de la conciencia. Es así que nuestras bases teóricas se inspiran en su concepción psicológica, en su visión filosófica y en el camino espiritual que Silo expresa en toda su obra. La pedagogía de la intencionalidad es la traducción al mundo educacional de las ideas del humanismo universalista. También tomamos otras fuentes, el existencialismo, Maturana, Varela y su aporte en el campo de la fenomenología de la biología, Paulo Freire y otros autores que nos dan un cierto soporte en términos educacionales. Pero desde el punto de vista filosófico, la pedagogía de la intencionalidad es una propuesta alternativa a la educación tradicional, la educación conductista, definitivamente jugada por una idea de integralidad de la educación y de desarrollar en el ser humano todas sus capacidades, no solo aquellas que son funcionales al modelo productivo. La conciencia está en constante desarrollo y es activa. No hay que llenarla de contenido, sino que la conciencia humana es la que está todo el tiempo interpretando, reproduciendo, reprocesando, devolviendo al mundo y con otros, y en esa interrelación es que el ser humano va evolucionando, va mejorando. Siempre es en interrelación con otros y en ese reprocesamiento constante. Teniendo esa concepción de ser humano, inmediatamente sale el tema de que somos todos distintos, de que tenemos que empezar a converger las diversidades, de que no podemos tener a todos uniformados, ¿no es cierto?, y pretendiendo de que todos aprendan de la misma manera, de que el aprendizaje es intencional. De un modo más integral y más integrador también, con un mundo interno, necesidades, aspiraciones, misiones, ¿no? ¿Con qué misión llega un ser humano a este mundo? ¿Qué viene a ser? Desarrollar esa misión. El tema de la imagen misma y cómo la imagen y su actitud transformadora de la realidad, el tema de los centros de respuesta, el tema de, y aquí se liga también con las neurociencias, el tema de cómo se va cableando, digamos, el sistema nervioso a medida que un ser humano se va desarrollando, y eso abre una cantidad de circuitos neuronales. Y todo eso formula, por así decirlo, toda la base teórica para nuestra concepción del aprendizaje.
cómo nosotros como adultos, como seres humanos, como educadores, como aportamos en humanizar la educación. Nos interesa incidir en la escuela pública porque sentimos que esto tiene que llegar a todos. La metodología que hemos usado se caracteriza porque es una metodología experiencial. Es decir, no te brindo solamente un concepto, sino que habilito el ámbito, habilito las condiciones físicas, mentales y herramientas que te permitan experimentar, vivenciar de aquello que se dice. Eso pasa también porque los educadores vayan experimentando la coherencia, vayan experimentando que hay un mundo interno, vayan experimentando que el ser humano se constituye por distintos centros de respuesta. Y a partir de esas experiencias, ellos puedan ir y implementar en sus aulas. Conectarse consigo mismo desde otra experiencia que le viene del trabajo interno, de la experiencia interna, de esos momentos de meditación, de reflexión en conjunto. Tiene que ver con lo humano, mucho con lo humano, porque conectas con lo mejor del otro, puedes avanzar como en una misión común con el otro, independientemente del curso, del área que tú puedas enseñar, te puedes encontrar en algo común, ¿no? Como es dar lo mejor a los niños, a los educadores, porque vas conectando con tu vocación. Todos andamos en la búsqueda de ayudar a las nuevas generaciones y a nosotros mismos a conectar con nuestra interioridad, a conectar con nuestros registros, a conectar con nuestro mundo interno y desde ahí traer lo mejor para poder transformar el mundo. Entonces estamos todos en esa dirección. Empezamos a trabajar con generaciones bien diversas, abuelos, niños, todos en un mismo ámbito, pero a nivel de paridad, no a nivel de que esté el padre cuidando al niño o enseñándole al niño, sino tratando de generar ese ámbito de paridad, en donde todos aprendemos de todos y todos podemos enseñar algo. El oficio del fuego, donde tratamos de ver, de experimentar, porque nos interesa sobre todo la experiencia, de experimentar cómo el ser humano evolucionó a partir del contacto con el fuego. Para nosotros es sumamente importante ese momento en que el ser humano toma contacto con el fuego. Gracias a ese contacto el ser humano evolucionó, pasó de ser un animal a ser un ser humano, a ser un ser pensante, un ser con intencionalidad, con la habilidad de poder transformar a su medio. Nos interesa que las personas tomen contacto con ese origen, con ese momento del salto evolutivo. Comenzamos con la conservación del fuego, poniéndonos en esa situación en la que vivieron nuestros ancestros, los primeros homínidas. Nosotros trabajamos con las personas que van participando en los retiros, esa experiencia, la producción, la conservación. Aprendemos también el tema de la producción con pirita y cuarzo, cómo el ser humano en aquel momento se las ingenió para sacar chispa de 2 piedras y poder prender el primer fuego. Al mismo tiempo vamos haciendo experiencia interna, donde trabajan con la respiración, con la representación de la esfera luminosa que se va ampliando, que vayan tomando contacto con su mundo interno, con su profundidad, con ese registro del nosotros, del conjunto. Te conectas con la materia. Eso me impresionó bastante, cómo con un material se puede hacer una evolución tan grande y puedo cambiar el mundo. Y me reimpresiona eso. Porque es como que con algo tan pequeño que los humanos se pudieron enfrentar, por así decirlo, cambiaron la evolución de las cosas. Pues no hay divisiones. Vos podés elegir con quién estar, con quién, no sé, cuidar tu fuego, con quién crearlo, con quién mantenerlo, con quién aprender distintas cosas y después, obviamente, en conjunto, saca cada uno sus conclusiones, pero es bueno aprender de cada uno. Para nosotros la COPEU es una propuesta distinta, porque se basa en una espiritualidad
independientemente de lo que se crea, independientemente de la religión que tengamos, porque es una corriente que parte de la experiencia, porque genera los ámbitos de intercambio, de reflexión, de estudio, de práctica sobre cómo recuperar lo humano, sobre cómo recuperar el significado profundo de la educación, sobre cómo podemos ayudar a que las nuevas generaciones develen su vocación. Habilitar el ámbito para que se desarrolle, el ser humano se despliegue, se conecte con su intencionalidad, se conecte con esa misión, con esa vocación, se vaya generando esas condiciones internas y externas para que este ser humano del futuro, se despliegue, aporte, humanice la tierra. Humanizar la educación es luchar por humanizar la tierra y yo participo de ese sentido y de ese proyecto y de ese anhelo. La COPEU muestra que en conjunto tengas la edad que tengas, la mentalidad que tengas, todos juntos pueden aprender lo mismo, tal vez de distintas maneras porque cada uno tiene su forma de aprender. Si a través de estas acciones los niños puedan tener la posibilidad de que ellos pueden ser actores de su futuro, de que ellos puedan abrirse un futuro, de que no es cerrado su vida, no es donde están en este tiempo y espacio, como decirte que solo a eso han venido, sino que hay miles de posibilidades más para ellos y si uno puede darles como ese chispazo, yo me doy por bien servida, porque de ahí ellos deciden si van por este camino o por lo otro.